ser salvo no es lo mismo que nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros, cuando te preguntaban, ¿tú eres salvo?, decías, sí, yo nací de nuevo? O te decían, ¿tú naciste de nuevo? Sí, yo soy salvo. No son la misma cosa. Es muy posible que usted haya utilizado estos conceptos de manera indistinta, pero no son lo mismo. Mire esto, ser salvo es un proceso. Y al ser un proceso no es una cuestión instantánea, es una cuestión de paso de tiempo. Ser salvo es un proceso que inicia cuando nacemos de nuevo. Entonces ahí la diferencia. ¿Ok? Ser salvo y nacer de nuevo están conectados, no son la misma cosa. Y termina el proceso de ser salvo el día de la segunda venida de Yeshua. ¿Ok? Entonces es un proceso que inicia cuando naces de nuevo y termina cuando realmente eres salvo en la segunda venida de Yeshua. Nacer de nuevo es el acto en el cual una persona pasa de la muerte a la vida a través de Yeshua. Luego de un arrepentimiento verdadero y una convicción de querer obedecer a aquel quien nos ha libertado del pecado que nos estaba esclavizando. Otra vez, luego de un rescate y de que nuestro enemigo es destruido y un verdadero deseo y convicción de nosotros de ofrecernos en obediencia a quien nos rescató. Cuando usted le diga a una persona que nacer de nuevo y ser salvo no son lo mismo, te van a decir, a ver, espera, entonces, ¿nadie es salvo? Porque si el hermano Emanuel está diciendo que la salvación se completa cuando viene el Mesías la segunda vez y todavía no ha llegado, entonces, ¿quiere decir que yo no soy salvo? ¿O qué pasó? ¿Soy salvo o no lo soy? Sí se puede decir, hermano, que usted es salvo, pero la cuestión es que no es una palabra de decir de dientes para afuera y cualquier cosa. Mire, la palabra salvación en la Biblia la podemos ver en diferentes sentidos. Cuando vemos, la Escritura dice ser salvos, están siendo salvos, serán salvos, fueron salvos. Entonces el concepto salvación le pone diferentes tipos de tiempos, tanto presente como pretérito como futuro. Entonces quiere decir que la salvación es un proceso. La salvación no es un acto de un día y se acabó, es un proceso. Por eso el apóstol Pablo dice que cuidemos nosotros nuestra salvación. Entonces, cuando usted dice yo soy salvo, usted puede hacerlo, pero decir yo soy salvo no es nada más decir yo soy salvo porque yo creo que soy salvo. No. Recuerde lo que es la emuná. Ser salvo y decirlo, yo soy salvo, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿tú eres salvo? Yo voy a decir, sí, yo soy salvo, es un acto de fe. Y yo sé que van a decir, sí, la salvación es por fe, pero no me refiero a eso. Me refiero a que, sí, el acto, la salvación es por fe, pero yo me refiero a la declaración de mis labios de decir yo soy salvo, es en sí un acto de fe, porque yo no sé el futuro. Lo único que sí sé es que aquel que a mí me rescató, destruyó mi enemigo y al cual yo amo y agradezco, a esa persona, en este caso a Yeshua, yo estoy convicto y deseoso de honrarle a él. Por eso sé que la promesa de su palabra, de que si yo permanezco en su palabra y en sus estatutos, hará que yo, el día que yo muera, él me levante de los muertos. Esa convicción me hace querer obedecerlo y por eso yo tengo el derecho de decir yo soy salvo. Pero si yo no he entendido que la salvación se tiene como elemento, como tercer elemento esencial, que yo viva una vida de agradecimiento a aquel que me salvó, entonces yo no debería decir yo soy salvo por causa de que yo no he entendido el tercer elemento. Muchas personas se quedan con, no, pues yo fui salvo porque yo estaba en pecado y Yeshua me libertó y pagó mi precio y se acabó. Pero el tercer elemento, el realmente vivir poniendo los ojos en aquel que te salva, no lo vives activamente diariamente. Por lo tanto, tú no eres salvo. Pero si tú vives los tres elementos, si tú estabas en pecado y fuiste rescatado de él, si tu precio fue pagado, y si tú constantemente pones tus ojos en Yeshua, el autor y consumador de tu emuná, y le obedeces y vives haciendo lo que él dice, tú tienes derecho de decir yo soy salvo porque tus palabras están siendo comprobadas con tus acciones. Tú tienes fe con obras. Eso es en sí el poder declarar con fe que yo soy salvo. Yo nací de nuevo y luego yo vivo una vida donde yo soy salvo y sé que aunque yo me muera, porque yo estoy firme en su palabra, él me va a levantar y en la verdadera definitiva salvación, él me va a hacer que yo también sea salvo aun si me muero.
Efesios 2, 8 al 10. Fíjese bien, esta es una cita súper conocida, pero súper mal interpretada. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y de esto no es de ustedes, es un don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces recuerde que el concepto bíblico de salvación tiene que ver con mostrar con nuestras obras la fe y la confianza que esperamos recibir. Y que no se trata de apegar la Biblia a nuestros conceptos, sino nuestros conceptos a la Biblia. Así que, aunque sea incómodo aceptarlo, usted puede haber nacido de nuevo y recibir en ese momento la garantía de la salvación al final de los tiempos, pero esa garantía se rescinde si nosotros no nos apegamos a los términos y condiciones del pacto que decidimos aceptar. La gente pregunta, ¿se puede perder la salvación? Y ellos nos dicen, no, porque te la regalaron, ¿cómo te la va a quitar Elohim? Pues, ¿sabe qué? Sí, porque nosotros no hemos entendido que esto tiene que ver con un pacto. Cuando usted baja una aplicación en su celular o cualquier cosa que descarga de internet, le sale un letrerito que se llama Terms and Conditions, o términos y condiciones. Es un contrato legal que a usted lo une con el creador de tal aplicación o tal programa que usted está descargando. Y es muy posible que usted no lea por ese contrato porque dice, ay no, qué flojera, me voy a ir abajo para ponerle a aceptar. Pero usted está aceptando muchos términos y condiciones de los cuales cuando a usted le pasan cosas que dice, hey, ¿por qué me hicieron tal cosa? No te das cuenta que el contrato original tenía términos y condiciones a los cuales no viste. El contrato de la salvación, el pacto, recuerde, nosotros hablamos mucho de pacto y no sabemos que pacto es contrato. El pacto del contrato de la salvación al cual tú te dices ser parte, tiene que ver con letras chiquitas también. Y esas letras chiquitas dicen que si tú no permaneces en el tercer punto del elemento de la salvación, es decir, el vivir poniendo los ojos en aquel que te salvó, y tú no permaneces en sus palabras, tú vas a perder los derechos que esa salvación original te estaba dando. Entonces mucha gente dice, yo soy salvo porque Jesús murió por mí, yo soy salvo porque lo acepté en mi corazón. Pero cuando le hablas acerca de guardar la Torah, de guardar los Moadim, dicen eso es de los judíos. Esa persona vive iluso creyendo que es salvo, mas no lo es. Por causa de que él solito está haciendo inválido el contrato al cual él se supone se estaba apegando. Entonces cuando llegue el tiempo del final, el Mesías regrese, levante a sus escogidos y la gente le pregunte, hey, ¿por qué no me levantaste a mí? Va a decir, pues es que la Escritura dice que la salvación se compone de que yo vine y te rescaté. Y luego también se compone de que yo vine a destruir tus enemigos. Las dos partes que yo iba a hacer, yo las hice. Pero la tercera parte, que correspondía a donde tú tenías que ahora apegarte a mis términos, tú no la quisiste ver. Lo único a lo cual te apegaste en este aspecto fue muchas gracias por haberme salvado. Órale pues, ahora yo ya me voy por mi lado. Y eso va a ser Yeshua. Y de una manera mucho más severa. Estoy tratando de ser lo más casual posible para hacerle entender a usted la importancia de guardar los mandamientos como la muestra de la salvación. Filipenses 2:12. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Mire, la palabra ocúpense es una palabra del Strong que es la palabra katergasomai. Es una palabra griega que significa esto: trabajar completamente, lograr conseguir, lograr por implicación terminar, moda, obrar, ocupar, producir, hacer, hecho, acabar y cometer. Quiere decir que cuando Pablo te dice, ocúpate de tu salvación, dice, trabaja en ella. Y aquí es donde muchas personas van a decir, a ver, espérate, pero fue por gracia, no por obras. Entonces, si la salvación es por gracia y no por obras, como Pablo lo dice, ¿por qué Pablo también te dice que trabajes en tu salvación? Porque Pablo sabía el concepto bíblico de la salvación. Pero cuando tú nada más lees a Pablo y no leíste el Tanaj, cosa que Pablo sí leía, tú vas a pensar que Pablo se contradice. Y Pablo jamás se ha contradecido. Pablo es un apóstol tremendo. Mucha gente me pregunta, ¿usted cree que Pablo es un apóstol falso? No, miren Pablo el maestro de la Torah, miren las 7 leyes. Siempre les recomiendo esos videos.
Pablo es un tremendo predicador de la Torá, pero mientras no la leas tú tampoco, pues nunca vas a entender lo que Pablo dice. Pablo te dice entonces que la salvación es algo que tú debes estar todos los días cuidando, trabajando y tratando de mejorar, no porque necesite mejora en el aspecto de que tu pecado todavía va a volver, sino que tú tienes que hacer tu parte. La primera parte, tu rescate y la destrucción de tu enemigo, cosa que tú no podías hacer, esa ya se hizo. Pero el siguiente, y acuérdate, la salvación es un proceso, el siguiente paso de la salvación te corresponde a ti. Es vivir poniendo los ojos y no soltando la mirada de aquel que te salvó. Y Yeshua dijo, si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. Definitivamente debemos ocuparnos en mantener esa salvación que se nos ha regalado, porque aún no se completa definitivamente, como le dijimos hace un rato atrás. A lo mejor a muchas personas esta cita les ha causado muchos problemas, por causa de que dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta cita le causa muchos problemas a la gente, a los que no entienden que la salvación es un proceso, a los que piensan que la salvación es algo de, como decimos en México, chalupa y buenas, una cuestión de un día y ya se acabó. Porque si Yeshua dice que solo el que persevere hasta el fin será salvo, y dice ¿será? ¿Está hablando de que algo que no está pasando ahora? ¿Será? Entonces, ¿cómo puedes tú congeniar esto y ponerlo congruente con una idea de la salvación que no se pierde? Cuando ya dijimos claramente que la salvación es un proceso que inicia con un rescate, un nuevo nacimiento y una supuesta, de mucha gente, muestra de agradecimiento. Pero la Escritura dice, si tú eres salvo, tú tienes que mantenerte en ese agradecimiento honrando a aquel que te salvó, y entonces si perseveras así hasta el fin serás salvo. Yo puedo decir hoy que soy salvo, no porque yo tengo asegurado todo, sino porque los términos de la Escritura dice que si tan solo yo me permanezco en obedecer los términos de aquel que me salvó, yo tengo derecho a decir yo soy salvo, porque yo estoy viviendo una vida en fe, manteniéndome constante en emuná, en acción de muestra de agradecimiento, de fe. Pero si yo no permanezco obedeciendo sus mandamientos, yo no tengo derecho a decir soy salvo. Y no tengo menos tengo derecho de indignarme cuando alguien me diga no lo eres. Me dicen no juzgues, no. Pues sí, hay ciertas cosas que sí tengo que juzgar. Esa frase de no juzgues para no ser juzgado está pésima. No porque Yeshua la dijo mal, sino porque así nos la utilizan. Hay tanto contexto alrededor, pero borran todo y se quedan con esa frasecita. No me juzgues. ¿Por qué no? Si la Escritura dice que yo mire todo y lo evalúe. El que persevere hasta el fin será salvo nada más.